Si quieres ser sano emocionalmente, necesitas sanar desde la raíz. Nadie sana desde arriba, todos debemos sanar desde abajo. Hoy hablaremos de un tema muy importante, un tema que nos concierne a todos, un tema para gente rota. Tal vez hoy hablo a personas que me están escuchando que tienen el corazón herido, pero sonríen muchas veces cuando se les pregunta ¿cómo estás? En muchas ocasiones fingimos estar bien, en muchas ocasiones el mundo en el que vivimos nos muestra o nos hace llevar a pensar en algún momento que no debemos mostrar debilidad. Hoy quiero hablar de un tema muy importante, cuando Dios llega a sanar todo lo que nos duele. La única fase del tiempo que a nosotros nos trae recuerdos es el pasado. ¿Sí? ¿Lo escuchas muy bien? Ni el presente ni el futuro nos traen recuerdos, solo el pasado. Recuerdo cierta vez que iba en el transporte público de aquí, de la ciudad de Bogotá, donde vivo, y me senté, se subió un chico a cantar una canción muy, muy bonita, pero con un significado muy profundo, sentimental y tal vez muy doloroso. La señora que estaba al lado mío sentada empezó a llorar. Bueno, como pastor no puedo ignorar el sentimiento de dolor de la gente. Le hice la pregunta y le pregunté, ¿por qué estás triste? ¿Por qué lloras? Bueno, su respuesta me cautivó porque empezó a llorar muy profundamente y me dijo, lloro porque esa canción me trajo muchos recuerdos muy dolorosos de alguien que me hizo mucho daño. Y yo, bueno, ¿y eso hace cuánto sucedió? Me dijo, hace aproximadamente 21 años. Tal vez tú que me oyes puede causar una sonrisa en ti esta historia, pero es la realidad humana. Muchas veces no soltamos el pasado ni el dolor del pasado y por eso sufrimos de lo que hoy se llama depresión. El pasado que trae muy malos recuerdos para muchos que vivieron tal vez circunstancias difíciles, traumas del pasado, momentos difíciles que aún no han sido sanados profundamente en su corazón. Hoy quiero hablar un poco de qué hace Dios en ese momento para sanar lo que no hemos sanado, para sanar lo que en el pasado quedó incrustado en nuestro ser y que aún no hemos podido soltar. Rápidamente quiero hoy compartirte algo, una experiencia, y quiero compartirte de esas 5 heridas del alma, las famosas 5 heridas del alma. Traición, rechazo, abandono, humillación e injusticia. Esas 5 heridas del alma que tal vez fueron producidas por personas en el pasado que nos han hecho mucho daño y no hemos podido hoy sanar. Pero hoy vengo a traerte buenas noticias de parte de Dios. Vengo a traer nuevas noticias o buenas noticias de parte de un Dios que vivió esas 5 heridas primero, antes que nosotros. Y vamos a conversar en esta hora de un tema muy importante para que entiendas que Dios comprende todo el sufrimiento que hoy sufres. Dios comprende hoy cada lágrima que derramas, Dios comprende hoy cada momento difícil que atraviesas, Dios comprende hoy cada dificultad. Por eso hoy quiero decirte que la traición es la herida o la cicatriz emocional que se produce cuando se rompe la confianza de alguien. ¿Saben? La traición duele porque viene de quien hemos depositado toda nuestra confianza. ¿Has sido traicionado en algún momento? Te tengo una buena noticia. Dice la Biblia en Lucas 22:48. Jesús le dijo a Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Entiende esto. Hoy necesito que entiendas que si has sido traicionado, hay un Dios en el cielo que comprende esa herida profunda que te han causado. Tal vez del pasado, alguien que te rompió el corazón, algo que sucedió y te dañó la visión de la vida. Pero déjame decirte, hay un Dios en el cielo que comprende a las personas traicionadas porque Él fue traicionado primero. La traición duele porque viene de quien más confías y de quien más amas. Pero Dios te comprende.
No te juzga ni te señala, te abraza. Hay otra herida que me parece interesante y es la herida del rechazo. En temas anteriores escuchaste mi historia cuando fui rechazado por mi problema en los ojos. El rechazo duele y duele mucho. Porque hay heridas que no se ven, pero son tan profundas que duelen muchísimo más. Heridas que han sido ocasionadas en el pasado y no han sido sanadas y nos duelen profundamente. El rechazo es una de ellas. ¿Cómo te sientes cuando tienes tremenda hoja de vida y vas a presentarte una entrevista de trabajo y te dicen no nos llame, nosotros lo llamamos? Te vas desanimado. Cuando te declaras a una chica o a un chico y te dicen no, tú no me gustas. Cuando quieres jugar un partido de fútbol y tal vez no te eligen, te dejan de último. O tal vez vives circunstancias difíciles hoy en tu familia, en tu trabajo, en los lugares donde te mueves y te sientes rechazado y solo. La herida del rechazo duele mucho. Duele mucho porque se origina de una experiencia del pasado. Saben, cierta vez le pedí a un chico de una de las iglesias que pastoreaba que hiciera un dibujo. Antes de coger el lápiz, el chico ya me había dicho, pastor, me va a quedar muy feo. Y yo le dije, bueno, campeón, ¿y por qué te va a quedar feo si ni siquiera has cogido el lápiz? Ay, pastor, es que mi mamá siempre me dice que todo lo hago mal. Uf, saben, eso me produjo mucho pesar. Mucho pesar porque ese niño en su inocencia está llevando una carga muy pesada y es la carga del rechazo. Nada me sale bien, dijo. Ese pensamiento, esa creencia limitante fue ocasionada tal vez por una palabra de su madre, una acción de su madre, y hoy hasta para hacer un dibujo ya se siente derrotado. El rechazo. Pero te tengo buenas noticias. Jesús, dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 11, vino a este mundo que le pertenecía, pero este mundo que le pertenecía lo rechazó. Escúchame hoy, a ti que tal vez te has sentido rechazado por la sociedad, por tu familia, por tu pareja, por tus hijos, por tus padres. Te tengo una buena noticia. Dios comprende al rechazado porque Jesús, dice la Escritura, fue rechazado primero. Jesús nació en un pesebre siendo el dueño del mundo entero. No había lugar para él. Jesús fue humillado, Jesús fue rechazado en una cruz. Jesús vino a este mundo a salvar, a consolar, a sanar. Y dice la Biblia que a este mundo que él vino a consolar, a salvar y a sanar, lo rechazó. Jesús comprende al rechazado. Escúchalo bien, porque él fue rechazado primero. Por eso si hoy te sientes rechazado, quiero decirte de manera enfática, siente el abrazo de Dios, abraza la vida que es Jesús, porque dice la Escritura que Él comprende todo. La tercera herida del alma es el abandono. En muchas ocasiones pensamos que el abandono solo es físico. Pero si hay un abandono que duele más, es el abandono emocional. Hay gente que ha ido a consulta, hay gente que ha ido a consejería, hay gente que ha pedido un consejo porque siente que sus papás están en casa, siente que su mamá, su papá están ahí en casa físicamente, pero se sienten completamente abandonados, emocionalmente hablando. El abandono duele y duele mucho. A veces se dañan las vías de comunicación por actos sencillos que han ocurrido en el pasado. Te pongo un ejemplo. Está el padre y su vecino hablando de un partido de fútbol que sucedió la noche anterior. Su hijo de 2 años acaba de ver un ratoncito que pasa por su casa y para él eso es importante. Quiere írselo a contar a su figura cuidadora, a su figura paterna. Va y le dice, papá, vi algo importante. Su papá, que está hablando con el vecino, saca la famosa frase, cuando estoy hablando con grandes, no me interrumpas. El niño desanimado se va
Y desde ahí, aunque no parezca, se están rompiendo vínculos de comunicación y se está clavando una herida profunda, que es la herida del abandono. Padres presentes físicamente, pero abandonando a sus hijos emocionalmente. Tal vez hoy hablo a alguien que ha sido abandonado de una u otra forma. Tal vez alguien hoy siente que esa herida es tan profunda en su corazón que no ha podido sanar. La herida del abandono, dice un experto, es un dolor emocional que se produce cuando una persona percibe o experimenta el abandono de una figura significativa. Este dolor puede ser causado por un abandono físico o emocional. Y esta herida profunda, genera una desconexión emocional con otros. Por eso no es fácil para las personas que han sido abandonadas crear vínculos emocionales con otros, porque sencillamente les cuesta porque no han sanado. Escucha esto, Jesús vivió el abandono. Mateo 26:36 dice que cuando fueron a arrestar a Jesús, sus discípulos, escucha bien esto, su mano derecha, su grupo, lo abandonó y huyeron. Jesús comprende significativamente a las personas que han sido abandonadas. Por eso hoy te quiero decir, si tienes la herida del abandono, si crees que nadie te ama, si crees que te cuesta crear vínculos emocionales, que te cuesta sanar, déjame decirte que hay un Dios en el cielo que sufrió esa herida primero por ti. Dios comprende al abandonado. Otra herida importante es la humillación. La herida de la humillación, dice un psiquiatra de la Universidad de Oxford en Estados Unidos, es un trauma emocional que se origina cuando una persona se siente menospreciada, avergonzada o humillada. ¿Te has sentido así? Tal vez hablo a alguien hoy que nos escucha, que se ha sentido humillado, menospreciado, que ha perdido el sentido de la vida, que ha sentido que pierde ese direccionamiento hacia donde quería llegar por una simple y llana razón. Ha sido humillado. La herida de la humillación ha sido clavada profundamente en su corazón. Pero déjame decirte que esta herida puede tener un impacto duradero en la autoestima y en la forma en que se relaciona con los demás. Hoy vivimos en un mundo que está roto. Hoy vivimos en un mundo que sufre muy baja autoestima, en un mundo que busca esconderse en las adicciones para encontrarle sentido a la vida o llenar esos vacíos emocionales que tanto tienen. La palabra, por ejemplo, adicción significa sin dicción, sin palabras, soledad. Muchas veces nuestras adicciones las hacemos en soledad, donde nadie nos mira, pensando sanar eso que está roto. Es como si cogiéramos un vaso que se quebró y empezáramos a pegar con pegante cada paso y cada partícula que se rompió. Así hacemos con las adicciones. Una vez se le preguntaba a alguien, un famoso asesino en los Estados Unidos, por qué había entrado en la adicción a la pornografía. Y él dijo, yo entré en la adicción a la pornografía por una simple razón. Fui humillado y fui abusado por mi familia, especialmente por papá y por mamá. Y es la forma de sanar lo que me duele, dijo él. ¿Saben? A veces buscamos cuando estamos rotos lugares o escondites que no valen la pena y que no nos sirven para nada. Muchas veces estas heridas emocionales nos hacen ir a lugares, a escondites o a cuevas, donde no deberíamos escondernos por una sencilla razón. Queremos sanar lo que duele. Y buscamos sanación en lugares equivocados. Por eso yo quiero decirte algo, Jesús sufrió la herida de la humillación. Dice la Biblia que cuando fueron a arrestarlo y lo llevaron a crucificarlo, repartieron sus vestidos.
Mateo 27:35 dice que cuando lo hubieron crucificado repartieron sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús fue humillado y por eso comprende a los que son humillados. Pero en esas heridas emocionales que Jesús sufrió, primero que nosotros, quiero decirte algo muy especial. No buscó lugares escondidos, cuevas oscuras para refugiar su dolor. Jesús no fue a lugares oscuros como las adicciones, como la pornografía, como las drogas, como hacerse daño a su cuerpo, como tantas cosas que hoy vivimos en el mundo pleno siglo XXI. Jesús no se refugió en las cosas que más lo iban a herir, pensando que eso lo iba a sanar. Por eso acá hay un mensaje importante para nosotros. Lo importante de saber a dónde nos vamos a refugiar cuando estamos heridos. Quiero que aprendas esto hoy. Necesitamos tener un lugar seguro a dónde ir cuando hemos sido humillados, traicionados, rechazados. Necesitamos encontrar un lugar seguro a donde ir, un lugar que donde yo vaya me sienta en paz, sano. Pero a veces vamos a cuevas profundas que en muchas ocasiones lo que terminan es dándonos una aparente sanidad, una aparente paz, pero al pasar del tiempo volvemos a sentirnos incluso peor de lo que estábamos. Jesús fue humillado y te comprende. Pero te dice, yo no fui a lugares oscuros ni a cuevas oscuras para refugiarme en mi dolor. Busqué otro dolor. Y la injusticia es la última herida del alma. Y esta herida es un sentimiento de haber sido tratado de manera injusta, que puede generar resentimiento y frustración. Puede generar también desafíos en la forma en que ves al mundo y varía la percepción del mundo y de los que te rodean. Las personas que han creído que han sido injustas con ellas, a veces creen que todo lo que gira a su alrededor es en contra de ellas, pero no tienen la culpa. No tienen la culpa de pensar que porque el jefe un día les dijo, no hiciste un buen trabajo y salen pensando, el jefe me trató injustamente, me van a sacar de mi trabajo. No tienes la culpa porque tal vez no lo sabías, pero hoy lo estás sabiendo. ¿Lo sabes? Necesitas entender que tal vez has sido herido con la herida de la injusticia. Jesús fue también herido por ella. Jesús comprende a aquellos que los han tratado con injusticia, le hicieron un juicio injusto, le llevaron testigos falsos con tal de condenarlo. Jesús comprende tu dolor. En pocas palabras, quiero que entiendas que Jesús ya fue herido primero que nosotros. No es en vano que la Escritura diga en el libro de Isaías que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Escucha esto, no dice fuimos salvados, fuimos sanados. La sanación y la salvación para Dios van de la mano, van igual, al mismo nivel. La sanación de nosotros depende de lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, porque por sus llagas, por su dolor, por sus heridas, fuimos nosotros sanados. ¿Sanados de qué? ¿De un dolor de cabeza? ¿De un dolor de cuerpo? Fuimos sanados de ese dolor que nos parte por dentro, de los rotos que estamos por culpa del pecado y por culpa de estas heridas emocionales. Jesús vino a sufrirlas primero por ti y por mí para darnos sanación. Para darnos sanación. Yo quiero que entiendas algo. Haz un cuadro en este momento. Vamos a sanar en este momento. Vas a sacar una hoja, la vas a dividir en 4 partes y en la primera parte de esa hoja vas a escribir el evento traumático que te duele, la herida emocional que tienes. La vas a describir, así vengan lágrimas. Las lágrimas son sanación también. No es en vano también que el rey David expresara, Señor, pon mis lágrimas en tu redoma, el cofre más especial que los reyes tenían para guardar el líquido más preciado.
David dice, pon tus lágrimas en mi redoma, porque él entiende que Jesús, para él nuestras lágrimas, escucha esto, valen mucho. En el primer cuadro coloca ese evento traumático, esa herida emocional, descríbela con tu puño y letra. Si hay que llorar, llora. Si hay que volver al pasado para sanar, no para abrir nuevas heridas, porque si vas a ir al pasado para abrir nuevas heridas, te aconsejo que no lo hagas, pero si vas al pasado con la idea, con la fe de que Dios te va a ayudar a sanar eso que no has sanado, te invito a hacerlo. Entonces, vea eso, escribe esa herida emocional. En el segundo cuadro, escribe el sentimiento que sentiste, ira, rencor, rabia, dolor, tristeza. Sé específico y sé honesto. Nadie te está viendo, solo tú, con esa hoja en la mano. Después de ello, coloca una creencia que te generó esa herida emocional. Las creencias generadas por esos eventos traumáticos son, por ejemplo, no valgo, no sirvo, nadie me quiere, nadie me ama. Expresa eso en ese cuadro. Y por último, un plan de acción para combatir la creencia que te generó el evento traumático. ¿Qué vas a hacer? Yo te doy algunas sugerencias. Primero, hay que permitir que Dios llegue a sanar lo que duele. Porque si no permitimos que Dios llegue a sanar lo que duele, sencillamente no va a pasar, no va a ocurrir. El primer punto de esa lista, de ese plan de acción, debe ser Dios. Y de ahí depende ir a un profesional y demás. Pero Dios primero. Quiero contarte esta historia para finalizar. Un día Juanito llegó a casa muy contento. Le habían dado un papel muy importante en la obra de teatro de final de año en su escuela. Su papel, ser el mesonero en la obra de teatro. El mesonero que le iba a decir a María y a José, ¿recuerdan la historia de la Biblia? Le iban a decir a María y a José, no hay lugar para ustedes en el mesón. Todos los días, Juanito con su madre ensayaba esa parte, no hay lugar para ustedes en el mesón. Todos los días, en el desayuno, la mamá le decía a Juanito, Juanito, ¿qué tienes que decir en la obra? No hay lugar para ustedes en el mesón. Bueno, llegó el día de la obra, los padres contentos, los niños nerviosos. Llegaron ese día, muy felices a participar de esa obra de teatro. Cuenta la historia que empezó la obra y cuando llegó a Juanito su parte, María y José fueron donde él como mesonero le preguntaron, ¿hay lugar para nosotros, para que nuestro hijo nazca? Por favor. Y Juanito se quedó mirándolos, la profesora asustada, la mamá asustada, los padres expectantes. Cuenta la historia que por allá la profesora gritaba, Juanito, lo que tienes que decir, no hay lugar para ustedes. Nuevamente María y José preguntaron, ¿hay lugar para ustedes, para nosotros en el mesón? Juanito se quedó observándolos muy fijamente y por allá la mamá desesperada, preocupada, pensaba que a su hijo se le había olvidado el fragmento y le gritó, Juanito, Juanito, lo que ensayamos en casa, amor. Por última vez, José y María le preguntaron a Juanito, como mesonero, ¿hay lugar para que nuestro hijo nazca? ¿Hay lugar para que él esté en el mesón? Juanito empezó a llorar. La gente se empezó a preocupar y Juanito solamente dijo, sí hay lugar para ustedes en el mesón, sí hay lugar para que su hijo nazca. Saben, la historia original dice que el mesonero dijo no hay lugar, pero Juanito cambió la historia con una decisión. Juanito dijo sí hay lugar para ustedes. Cambió la historia original para que se convirtiese en su propia historia, porque para él sí había un lugar para Jesús. Hoy quiero invitarte para que haya un lugar para Jesús en tu corazón. Hoy quiero invitarte a que haya un lugar para Jesús en tu vida, pero eso solo depende de algo y es de la decisión humana. Dios jamás hará lo que a los seres humanos nos toque hacer. ¿Quieres hacer esta oración conmigo?
permitiendo que Dios entre a tu vida, permitiendo cambiar la historia triste, rota que has llevado por mucho tiempo y permitir que Dios pueda hoy llegar a tu vida y tú puedas decir sí, sí hay lugar para ti en el mesón. Ora conmigo, por favor. Señor del cielo, gracias. Gracias porque viniste a esta tierra, como dice Jeremías 30:17. Yo sanaré todas tus heridas, dice el Señor, así te llamen ciudad abandonada. Tal vez hoy hay alguien que se ha sentido abandonado, con baja autoestima, triste, derrotado. Pero quiero que entienda esta persona que escucha esta oración, que Dios comprende al que ha sido herido. Dios comprende al que ha sido traicionado, rechazado, abandonado, humillado, o que han sido injustos con él. Dios comprende porque su promesa es venir a sanar. Señor, da sanidad al que escucha esta oración. Tal vez hay lágrimas en el corazón de muchos, pero gracias porque consuelas nuestras lágrimas y nos haces nuevos otra vez. Por favor, llega a sanar todo lo que nos duele. En el nombre de Jesús oramos. Amén.